¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. Hemos titulado Historia de Sudamérica. Vamos a reflexionar sobre los periodos históricos de Sudamérica y vamos a recomendarles algunos historiadores y cronistas, incluso exploradores o investigadores de Sudamérica. Siempre en varios medios de comunicación, universidades, se habla de la historia andina, se habla de la historia de Latinoamérica, otros hablan de la historia de Hispanoamérica, pero en este caso vamos a darle un poco más de énfasis a lo que es Sudamérica o América del Sur. Bueno, em, ¿cuáles han sido los periodos históricos por los cuales ha atravesado Sudamérica? Pues tenemos principalmente tres periodos macro, y de esos periodos macro se pueden ir subdividiendo. Evidentemente que el periodo prehispánico es muy largo, muy amplio. Tenemos el periodo prehispánico, el hispánico y el republicano. Son los tres macro periodos históricos de Sudamérica. En el periodo prehispánico, y no solamente cuando digo hispánico, también podemos incluirle a lo que es el imperio portugués, que en el siglo XVI también llegó a las costas y a la zona de lo que hoy es Brasil. Entonces sería prehispánico y preportugués. Esto se da antes de 1500, del año de 1534 después de Cristo. Toda esa parte histórica que podría incluso estar desde hace unos 45.000, otros dicen 50.000 y hasta 60.000 años. Es decir, estamos hablando del paleolítico o del paleo indio, como lo mencionan otros. Este periodo antes de 1534, cuando llega, cuando llegan los españoles, podemos hablar de culturas andinas, toda la zona de la cordillera andina, de la zona interandina. Y dentro de estas culturas hay culturas preincas y la cultura inca, que ha sido una de las más dominantes en toda la zona andina de Sudamérica. Respecto a las preincas, podemos hablar desde nuevos descubrimientos que han existido en los últimos años, investigaciones arqueológicas y paleontológicas en lo que es Pedra Forada en Brasil y Monteverde en Chile, que son dos sitios paleontológicos y hasta cierto punto arqueológicos de lo que ha sido el paleo indio o el paleolítico, ¿sí? Entonces, toda esa época, desde hace 60.000, 50.000, 45.000 años, tomando como dos puntos centrales Monteverde en Chile y Pedra Forada en Brasil, es importante hablar de todo el periodo preinco. Y ahí tenemos un sinnúmero de sitios arqueológicos, de culturas, la misma cultura tihuanaco que está entre Bolivia y Perú, que para muchos es el origen de la cultura andina, la cultura de Tiwanaku, este sitio arqueológico muy importante, que algunos hablan de hace 2.000, 3.000, incluso algunos mencionan hasta 5.000 años de datación con carbono 14 de ese sitio arqueológico que es Tiwanaku. Entonces, después de Pedra Forada en Brasil, de Monteverde en Chile, tenemos Tiwanaku, pero entre paréntesis me estoy olvidando de Caral.
Se dice que Caral es mucho más antiguo que en Tiwanaku. Otros dicen que estaban en periodo paralelo, pero también se habla de Caral, que se ha descubierto en los últimos años al norte de Lima, al sur del Ecuador, al norte de Perú, de la capital que es Lima, un poco más al norte, se ha encontrado un sitio arqueológico que es Caral, que se dice en los últimos años que es la primera civilización urbana en lo que es América, Caral. Entonces tenemos sitios arqueológicos importantes. De hace 45.000, 30.000 años, tenemos a Pedra Forada, el más antiguo, Monteverde en Chile, del Paleolítico, y de ahí tenemos ya en la época más contemporánea, estamos hablando de hace 3.000, 4.000 años, tenemos a Caral y tenemos a Tiwanaku. Tiwanaku entre Perú y Bolivia. Estos son las culturas que se ha consolidado en la zona andina. Y por supuesto, después de estas culturas, que también están los, los cañaris, por ejemplo, en el Ecuador, en el sur del Ecuador, en la zona de lo que es Azuay. De ahí tenemos, por ejemplo, los paltas en la frontera entre Ecuador y Perú, los paltas, los mismos aymaras en la zona de Perú y Bolivia, y una serie y una diversidad de culturas en torno a Caral, en torno a Tiwanaco. Y después, incluso en el mismo Ecuador, complementario o paralelo a los cañaris, están también la cultura Valdivia, que son puntos arqueológicos en el Ecuador. En Argentina también hay puntos arqueológicos relevantes de esa zona. En todos los países sudamericanos hay diversas culturas pre-incas. Pero después de este periodo, estamos hablando del siglo XIV, entre el 13 y 14, se dice que se va a consolidar lo que es el Tahuantinsuyo, y va a ir expandiéndose desde el Cusco, desde Perú, se va a expandir a lo que es Bolivia, el norte de Argentina, el norte de Chile, todo el Ecuador, a excepción de la parte amazónica, incluso llegar hasta el sur de Colombia, lo que se conoce como el Tahuantinsuyo y la consolidación del imperio o el Estado Inca, que invadió muchos de estos territorios, y ahí se va a consolidar toda la cultura inca y lo que eso implica. Es una de las culturas más poderosas, que todavía hay muchos mitos y realidades, leyendas sobre esta cultura, investigaciones arqueológicas, históricas, antropológicas, pero se sigue investigando. Incluso para muchos, estas culturas pre-incas e incas tuvieron contacto con la zona de Oceanía, del Pacífico Sur, todo lo que es Rapa Nui en Chile, esta isla al sur del Pacífico. Se dice que ya habían contactos interoceánicos de estas culturas con la Oceanía. Y por eso se habla de los viajes interoceánicos. Entonces, todas estas perspectivas creo que son importantes seguir investigando. Ahí hay algunas tesis de Paul Rivet, que fue un antropólogo de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, que hizo muchas investigaciones que el origen de todas estas culturas provenían justamente de la Oceanía, de la Polinesia, de la Melanesia, de Rapa Nui, incluso de la misma, desde el mismo Polo Sur, de la Antártida, los orígenes de todas estas culturas. Y de ahí tenemos la gran cultura amazónica, ¿sí? La gran cultura amazónica en todo lo que ha sido el río Amazonas, la cuenca del río Amazonas, que incluye a lo que hoy conocemos como Ecuador, como Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia y las colonias Guyana, Surinam, Guyana Francesa, entre otras. Toda esta zona amazónica, y dentro de esta zona amazónica hay pueblos contactados que ya están integrados a la civilización y al mestizaje, y hay otros pueblos no contactados, como los Tagaeri y los Taromenán en el Ecuador,
y muchos otros pueblos en Colombia, en Perú, en Brasil, pueblos que todavía no han sido colonizados y que todavía viven en el Paleolítico prácticamente. Entonces, tenemos todas las culturas amazónicas, hay muchos mitos, leyendas, porque es una zona que todavía no tiene mucha investigación de estos pueblos y es una zona de alta biodiversidad. Pero tenemos ahí, por ejemplo, algunos los shuaras, los achuaras, los arabelos, entre otros, un sinnúmero de culturas, de pueblos, de etnias dentro de Sudamérica, dentro de lo que es la cuenca amazónica. Y evidentemente la cultura patagónica, que ha sido predominante, los mapuches en el sur de Chile, en el sur de Argentina, toda la Patagonia y toda esa cultura mapuche que hoy está ya mestizada, pero que todavía hay muchos conflictos sociales, políticos, económicos en torno al mestizaje en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Toda la cultura patagónica que viene desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. Entonces, todos estos pueblos andinos, amazónicos, patagónicos, prehispánicos, se dice que tiene origen asiático, ¿sí? Y por eso es que es importante recuperar las investigaciones sobre Caral, sobre Pedra Forada y las investigaciones del antropólogo Paul Rivet, que ya vamos a revisarlo, de Paul Rivet. De ahí tenemos el periodo hispánico, que los españoles se expanden y llegan en 1534 aproximadamente a las costas de Ecuador, de Perú, desde Centroamérica, y pues comienzan a colonizar, a conquistar tierras peruanas, tierras ecuatorianas, colombianas, toda la cordillera andina. Después van conquistando lo que es Bolivia, lo que hoy es Chile, lo que hoy es Argentina. Aunque muchas de estas culturas amazónicas e incluso los mismos mapuches no se dejaron conquistar y por lo tanto hasta el día de hoy son pueblos en aislamiento voluntario, especialmente los de la cultura amazónica, como ya mencioné. Pero en el periodo hispánico tenemos al virreinato del Perú, que se consolida entre 1534 y 1535 hasta el año de 1717. Entonces, Sudamérica ha sido dominada por el Imperio Español, pero también por los portugueses en todo lo que hoy conocemos como Brasil. Por eso es que el idioma predominante en Brasil es el portugués. Y dentro de lo que es el periodo hispánico se va a fundar el Virreinato del Perú, que como ustedes ven en pantalla va desde 1535 hasta 1717, con sus respectivas audiencias, la audiencia de Panamá, la audiencia de Quito, la Real Audiencia del Río La Plata, entre otras. ¿Sí? Se van a conformar el Virreinato del Perú con diferentes, como decir, como tipo provincias del Estado, del Imperio Español, y pues van a ser prácticamente casi 3 siglos de proceso de expansión hispánica, donde que Sudamérica formó parte la mayor parte de Sudamérica que ven ustedes en rojo, fue parte del Imperio Español y otra parte fue del Imperio Portugués. Entonces, toda esta etapa hispánica que Sudamérica pertenece a España se va a expandir, incluso se va a consolidar la lengua española, el castellano, la lengua española, y por eso es que es una de las zonas, al menos la de rojo, que está consolidado lo que es el español, pero por supuesto tenemos otro tipo de lenguajes como dominantes en la zona, como ha sido el quichua, el quechua, y diversos idiomas de acuerdo a las diversidad de culturas que hay ahí. Pero digamos lo que ha predominado a partir de ese proceso de expansión hispánica ha sido el idioma español y es lo que caracteriza a la mayor parte de países sudamericanos, que el idioma oficial es el español, a excepción de Brasil, que es el que predomina el portugués. Digamos, después de estas dos lenguas, las que más han predominado, a lo menos en la zona andina, ha sido el quichua y el quechua, digamos que son idiomas que son predominantes en Sudamérica, pero de ahí hay un sinnúmero de lenguas de acuerdo a cada cultura, pueblo ancestral, pueblo indígena, etcétera.
Entonces, toda la perspectiva del periodo hispánico se consolida lo que es la literatura, la escritura, eh, digamos, este estado hispánico lo que trae, o sea, por supuesto que hay muchas matanzas, como todo proceso de conquista, y aquí en este periodo hablamos de la leyenda rosa y de la leyenda negra. La leyenda rosa, más predicada por algunos grupos de derecha, de alguna forma, donde que todo fue bonito, todo fue muy rosa, como se dice, simbólicamente, metafóricamente, y que no hubo asesinatos. Y de ahí tenemos, por otro lado, la leyenda negra, que es fomentada por grupos de izquierda, por grupos progresistas, que dicen que todo lo negativo lo trajeron los españoles. Esa es la narrativa de muchos sectores políticos, filosóficos, antropológicos, que dicen que los españoles trajeron todos los males. Bueno, entre estas dos leyendas, la leyenda negra y la leyenda rosa, pues hay que darle matices, evidentemente. No se puede negar que hubieron asesinatos, que hubieron también muertes por las enfermedades que trajeron los españoles a los indígenas y que eso fue lo que causó la mayor parte de muerte de pobladores indígenas. Evidentemente que en las peleas, en los procesos de conquista hubieron conflictos, guerras, matanzas, asesinatos de los pueblos, pero también hay que decir que entre los mismos indígenas, antes de la llegada de los españoles, ya habían conflictos al interior de los imperios. Dentro del mismo imperio inca había un conflicto entre los mismos indígenas y parte de esos indígenas se aliaron con los españoles y por eso justamente se dio el proceso de conquista del imperio inca. Entonces ahí hay una serie de matices, ¿no? No hay que creer mucho en esta leyenda negra ni en esta leyenda rosa. Siempre hay que darle matices a la historia de Sudamérica, a la historia de Hispanoamérica y a todo este periodo hispánico de proceso de mestizaje. Y a pesar de que hubo asesinatos, hubo muertes de pobladores indígenas, de los mismos españoles, el hecho de venir desde España, creo que nos trajeron eh, cierta, cierta parte artística, como es la literatura, la crónica, las letras, el mismo lenguaje que nos conecta a todos. Creo que hay sus pros y contras, digamos así, no hay que decir que todo fue malo ni todo fue bueno. O sea, ni la leyenda negra ni la leyenda rosa. Entonces, aquí hay una serie de matices en este periodo hispánico, que va desde 1534 y dependiendo del país, el cual se afirme, pero digamos en general fue a lo largo del siglo XIX, que en el siglo XIX empiezan a consolidarse los procesos de liberación del periodo hispánico y se comienzan a consolidar algunas repúblicas en Sudamérica. Ya desde el siglo XVIII, pero se va a consolidar más en el siglo XIX, van a surgir las repúblicas, por ejemplo, la misma Gran Colombia, sí, la Gran Colombia que estuvo conformada un corto periodo de tiempo, me parece que son 12 años que duró la Gran Colombia y era una república que integraba lo que hoy conocemos como Ecuador, como Colombia y Venezuela, toda la zona de Perú, la República del Río de la Plata que involucraba lo que es Argentina y Uruguay, tenemos a Chile, el mismo Brasil, que tiene características más particulares que el resto, Bolivia, entonces se van a ir independizando y se van a crear repúblicas. Después se desintegra la Gran Colombia y van a crearse países como lo que hoy es Ecuador, Colombia, Venezuela, el Perú, que es una potencia también en el sur del Ecuador y de Colombia. Tenemos a Uruguay, que se desintegra de Argentina, en lo que se conocía como el Río de la Plata. Tenemos toda la zona de Chile, de Bolivia, de Paraguay. Se va a ir consolidando la diversidad de repúblicas que conocemos como los países sudamericanos. Entonces, esto se va a dar, estos procesos de independencia se van a dar en el siglo XIX, incentivados por los conflictos también al mismo interior del imperio hispánico, pero también por las invasiones francesas a España y por los conflictos entre los imperios europeos. España con Inglaterra, España con Francia, se van a dar conflictos y por eso es que eso aprovechan las repúblicas latinoamericanas, sudamericanas, para irse independizando.
Entonces, todo lo que se conoce como los periodos de independencia y consolidación de lo que son las repúblicas. Eso en términos bastante generales, ¿no? Lo que ha sido la historia de Sudamérica. Evidentemente que lo que hay que seguir investigando más es el periodo prehispánico, porque es el periodo que más duración y siglos tiene, y todavía hay investigaciones sobre eso. Asimismo, hay otros historiadores y pensadores que investigan el periodo hispánico y ya de lo que es el periodo de las repúblicas de cada país, ¿no? Este es un intento de tratar de englobar o de integrar todo lo que es Sudamérica desde una perspectiva histórica. Si podemos, otros hablan de Latinoamérica, otros hablan de Hispanoamérica, que incluyen a España en esta perspectiva, pero hoy nos hemos centrado en lo que es Sudamérica. Y bueno, aquí están algunos historiadores importantes. Quiero que ustedes lo vean, los identifiquen. Estas son las fuentes en las cuales hay que basarse para recuperar lo que es la historia de Sudamérica. Aquí tienen ustedes bastantes cronistas, escritores, pensadores, historiadores de Sudamérica. Al inicio, en el siglo XVI, siglo XVII, se habla de cronistas de Indias, ¿sí? De los cronistas de Indias, y uno de los más representativos ha sido Pedro Cieza de León. No es el único, hay muchos. Esto solamente es una muestra de algunos historiadores, hay muchísimos más, unos más académicos, otros más literarios, otros más periodísticos, otros más filosóficos, otros más en la arqueología y en la antropología, pero creo que todos estos pensadores, investigadores, exploradores aportan a la historia de la cultura en Sudamérica. Y creo que hay que irlos integrando, ¿no? Porque, claro, en Sudamérica hay mucho celo de los países, historiadores por cada país, de Ecuador, de Perú, de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, pero es importante verlos a todos en una sola diapositiva, ¿no? Y esto no es todo, solo una muestra de esta diversidad de historiadores con diferentes corrientes filosóficas de la historia, ideologías políticas diferentes respecto a la historia, pero creo que hay que ir contrastando justamente fuentes y lo que siempre invito en mis videos, en mis charlas, es a comparar información, a comparar fuentes, a que ustedes vayan directamente a las fuentes, revisen la vida y la obra de cada uno de estos autores, esa es la intención. Ahora tenemos internet, creo que no hay que ir mencionando a cada uno de ellos, pero creo que o la obra de cada uno de ellos, porque ahora ustedes lo pueden investigar y lo que fomento siempre es la autodidáctica, la investigación. Por eso es que les recomiendo que vayan directamente a las fuentes. Pero sí voy a mencionar solo sus nombres, un término, un resumen de cada uno de ellos en estos 10 o 15 minutos. Eh, por ejemplo, tenemos a Pedro Cieza de León, fue un cronista de Indias, español, conquistador, que recopiló mucho la historia de Sudamérica. Tenemos al ecuatoriano, el padre sacerdote católico Federico González Suárez, uno de los mayores íconos de la historia de Sudamérica y del Ecuador, respecto a los diferentes periodos y también a los periodos prehispánico y republicano, que vivió a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. En ese mismo periodo nos visitó el alemán Max Uhle, un antropólogo y arqueólogo que investigó sobre las culturas prehispánicas, incluso preincas, en lo que es el norte del Perú y el sur del Ecuador. Si, ustedes pueden ir a mi canal de YouTube y poner Elvis Orellana Espinosa Max Zule. Ahí tengo una explicación un poco más profunda de la biografía de Max Zule, si les interesa. Julio Cetello, un historiador, un filósofo, un escritor peruano, también que ha escrito mucho sobre la historia de Perú, de la parte amazónica, de las culturas amazónicas, de las culturas preincas. Creo que es importante rescatar a este historiador peruano. Paul Rivet, también tenemos a este francés que llegó a inicios del siglo XX al Ecuador en una de las misiones, la misión francesa. Hizo varias investigaciones, asimismo sobre culturas preincas, planteó la teoría oceánica que mencioné anteriormente del poblamiento de América, de cómo las culturas ancestrales, los pueblos prehispánicos, preincas, llegaron justamente desde Oceanía, desde la Polinesia,
desde el Asia y tuvieron contacto Sudamérica con esta zona. De ahí también tengo un personaje muy relevante que es Víctor Larco Herrera. Tiene libros muy interesantes sobre historia de Sudamérica, blancos, cobrizos y rojos en América. Me parece que es el libro de este chileno, de este historiador chileno. Hay que rescatar justamente su pensamiento, su obra, la vida y obra de Víctor Larco Herrera y este libro en concreto, Cobrizos, Blancos y Negros, antes de la llegada de los españoles. Él plantea algunas tesis de que muchos europeos y africanos ya habían llegado a Sudamérica y justamente pueden ser por las teorías de Paul Rivet y de otros historiadores y exploradores que afirman que antes de que lleguen los españoles, América del Sur y América ya habían otras razas, otras culturas por estos viajes interoceánicos prehispánicos. Entonces, creo que este libro de Víctor Larco Herrera, creo que es muy relevante este historiador, que nos plantea nuevas perspectivas sobre la historia de Sudamérica. Ahí tenemos al filósofo, escritor y politólogo, también historiador, Enrique Dussel, argentino que reside en México y ha escrito mucho sobre historia internacional, sobre historia mundial, desde la perspectiva de Sudamérica. Él como argentino que hoy reside en México, eh, tiene libros muy relevantes sobre historia de Sudamérica, sobre historia universal. De igual forma, el argentino Arturo Andrés Roig, es un historiador argentino que vivió muchos años también en el Ecuador. Escribió mucho sobre la historia del pensamiento, la historia de las ideas del Ecuador, pero también de Sudamérica y de su país, Argentina. Creo que hay que recuperarlo. María Rostworowski, eh, esta peruana historiadora de las culturas incas o prehispánicas, la inca y la preinca, que falleció hace pocos años. Creo que es importante la obra de María Rostworowski. Niet Guidón es una brasileña, una de las principales arqueólogas, historiadoras e investigadoras de Pedra Forada en Brasil, y Tom Dillehay, este europeo que reside en Chile, investigó sobre Monteverde en Chile. Entonces creo que estos dos autores, las investigaciones de Niet Guidón y de Tom Dillehay, nos hablan del poblamiento temprano en América y especialmente en América del Sur, con estos puntos que les había dicho, que es eh, Pedra Forada en Brasil y Monteverde en Chile. Entonces, Niet Guidón y Tom Dillehay son dos arqueólogos importantes para conocer la historia y los orígenes de los pueblos sudamericanos y cómo se pobló América, la teoría del poblamiento temprano de América y de Sudamérica. Y ahí tenemos a dos personajes claves de la historia hispánica, son hispanistas, defienden mucho lo que fue el periodo hispánico, el imperio hispánico, y son dos españoles que conocen mucho de esta historia. Y creo que para conocer mucho sobre el periodo hispánico está María Elvira Roca Barea y Alberto Ibáñez, dos españoles muy importantes para conocer otra perspectiva de lo que es Sudamérica, de lo que fue Hispanoamérica, los países hispanohablantes y la expansión del imperio español. Pueden buscarles a ellos en YouTube, tienen muchas charlas y conferencias. María Elvira Roca Barea y Alberto Ibáñez. Y de ahí tenemos a un peruano del Cusco, Antón Ponce de León, que plantea teorías místicas, esotéricas de Sudamérica. Creo que no hay que dejar ese lado de la mitología en la historia, de las leyendas, y él habla mucho del continente perdido de Mu o Lemuria en el Pacífico Sur y que ahí puede estar los orígenes justamente de Sudamérica. Antón Ponce de León tiene mucho de esta crónica, esta historia que no es muy respaldada por las academias ni los historiadores oficiales de las universidades, pero creo que esta perspectiva es importante también para conocer este otro lado de Sudamérica. Antón Ponce de León y sus historias y leyendas sobre Lemuria y los orígenes de los americanos y de Sudamérica.
Ahí tenemos a otros que no necesariamente son historiadores, muchos de ellos más bien son cronistas, son escritores, exploradores y escritores de literatura. Tenemos a Percival Bafset, Fawcett, Percival Fawcett, así creo que se pronuncia este europeo, que llegó a la Amazonía, al río Amazonas, a la zona amazónica, a hacer muchas exploraciones sobre algunas culturas ancestrales de esta zona, que realmente la Amazonía es un gran misterio, asimismo como ciertas zonas de África, creo que en Sudamérica la Amazonía es uno de los puntos de mayor, por un lado, mitos, leyendas, crónicas, pero también de gran explotación. En la actualidad, minera, petrolera, y hay grandes intereses internacionales en torno a la Amazonía y a los recursos mineros y petroleros que hay en la zona. Pero han habido muchos exploradores y tenemos a Percival Fawcett, Juan Morix y Carl Brugger, que han investigado muchas leyendas, son exploradores, estos tres personajes de lo que es la Amazonía. Entonces, si queremos conocer mitos, leyendas, crónicas, relatos sobre la zona de la Amazonía, entre una mezcla entre mito y realidad, estos tres personajes son fundamentales. Son tres exploradores. Carl Brugger fue un periodista que escribió la crónica de Acacor, un libro muy interesante de literatura, la crónica de Acacor, entre la verdad y el mito, digamos, de alguna forma. Entonces, son tres personajes importantes para conocer Sudamérica y la zona, la región amazónica. De ahí tenemos a escritores de literatura como Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Mario Vargas Llosa e Isabel Allende, que desde la literatura, del realismo mágico, desde su perspectiva literaria, artística, han escrito muchas crónicas de lo que es Sudamérica. Creo que a través de sus letras podemos conocer mucho lo que ha sido Sudamérica y que se consolidaron su literatura en los años 60, 70 y 80 de Gabriel García Márquez, Galeano, Mario Vargas Llosa e Isabel Allende. Más contemporánea, más actual es Isabel Allende. Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano e Isabel Allende tienen una perspectiva un poco más socialista de la literatura y de la historia de Sudamérica, y Mario Vargas Llosa más una perspectiva liberal. Entonces, para que vean que la crónica, que la historia literaria de América Latina también y de Sudamérica concretamente está marcada por también perspectivas ideológicas. De ahí tenemos al filósofo, teólogo Joseph Esterman de Francia, que ha escrito muchos libros sobre filosofía andina. Tiene un libro sobre filosofía andina y otros complementarios a este, que habla de la cosmovisión de los Andes, de los indígenas, y creo que recupera mucho también las tradiciones quichuas, también ligado a lo que es la filosofía y la teología de la liberación, similar a Enrique Dussel, pero creo que sus aportes son importantes, desde el progresismo, desde la izquierda, de alguna forma. Más desde la derecha, desde el neoconservadurismo, está Miguel Anxo Bastos, que es un politólogo, filósofo español, que defiende la, al imperio hispánico y cómo se expandió por Sudamérica, por Latinoamérica, toda la historia de Hispanoamérica. Es un defensor, al igual que Francisco Núñez del Arco, que está acá a la derecha. Miguel Anxo Bastos y Francisco Núñez del Arco son hispanistas, defienden a España, lo que fue el imperio hispánico. Entonces, su mirada de la historia va por ahí. Contraria a la de Gabriel García Márquez, de Eduardo Galeano, Isabel Allende, Joseph Westermann o de Enrique Dussel. Son perspectivas diferentes. De ahí tenemos a Fresia Castro, que no es una historiadora, pero es una maestra espiritual de Chile, chilena. Pueden buscarla en YouTube y concretamente ella tiene un documental que se llama América, la revelación. América, la revelación es un documental de Fresia Castro que les recomiendo, un poco entre el misticismo, la espiritualidad, la parte esotérica, cómo explican la historia de Sudamérica. Entonces creo que
este documental, América, la revelación. Les recomiendo muchísimo, lo pueden buscar ustedes en YouTube, a este documental de Frecia Castro. Heiko Prumers es un arqueólogo que en los últimos años ha investigado mucho la zona de lo que es la Amazonía de Perú, de Bolivia, y ahí ha ido encontrando puntos arqueológicos importantes para Sudamérica. ¿Sí? Está en proceso de investigación, pueden investigarlo a la vida y la obra de Heiko Prumers y sus investigaciones arqueológicas. ¿Sí? Les recomiendo muchísimo. Eso principalmente respecto a este video. Me quiero con esto despedir, invitarles a que visiten mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, vean también, si es que están en Udemy, vean los otros videos, ¿sí? Los que están en YouTube pueden visitarme en Udemy, les dejo en la descripción, si es que están en YouTube, les dejo mis cursos en Udemy, tengo varios cursos sobre psicología social, sobre investigación histórica, sobre la cultura sudamericana, ¿sí? Entonces, tengo varios cursos en Udemy, me pueden buscar como en Udemy como Elvis Orellana Espinosa, donde doy bastantes cursos. Y si es que están ustedes en Udemy en este momento, pueden ir a ver en YouTube muchos de mis videos donde que divulgo temas similares a este de aquí. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.